¿Cómo están, amigos? Los saluda nuevamente el Noctámbulo de la Noche en una transmisión más en la que vamos a analizar algunas posiciones de ciertos periodistas. No intento hacer periodismo de periodistas o no intento analizar periodistas, pero vale la pena aclarar, sobre todo con en este momento en el que se está diciendo que el Premier cometió un delito de apología contra el terrorismo o a favor del terrorismo, perdón. Vamos a aclarar unos puntos, vamos a analizar el comportamiento de la periodista esta, no sé su nombre la verdad, eh, del canal Incavisión, ¿no? Vamos a ver su comportamiento, vamos a ver eh, todos los errores que comete, el desconocimiento de muchas cosas, lo sesgado de sus preguntas, el cómo quiere llevar al congresista, ahora premier, a que responda lo que ella quiere. Ese es el clásico comportamiento que imita, porque utiliza frases hechas, frases trilladas, importa frases de otros periodistas y las repite, ¿no? Entonces ni siquiera tiene una identidad, un estilo único o un estilo propio, ¿no? Bueno, más adelante pasaremos a ver quién fue Daily Lagos, cuál es el delito de apología del terrorismo eh, y las definiciones de cada uno de los términos que denotan y delimitan el delito. Eh, y lo que pasó con Edith Lagos y por qué es que el congresista en ese momento, es que es más, el tweet no fue hecho en el momento en que era congresista, sino fue hace 4 años, ¿no? Empecemos con el video y pasemos a analizar el comportamiento. Vamos a hacer pausas, ¿no? Para comentar, porque es la idea, eh, conforme vaya ella expresándose, ¿no? Vamos a empezar en esta parte, en el minuto 48, con 6 segundos. Esto y sí, ahí me voy a quedar callada, te prometo no interrumpir, ¿de acuerdo? Pero antes, quiero poner la definición. A ver, pónganme en pantalla, por favor, señores de producción. Edith Lagos es una senderista. ¿Estamos de acuerdo ahí? A ver, en primer lugar, creo que Edith Lagos es una peruana, ¿no es cierto? Es una senderista. A ver, espera un poquito. Bueno, acá vemos cómo ella quiere inducir a una respuesta al entrevistado, ¿no? Primer error, ¿no? Hay maneras, no sé, hay un montón de entrevistadores buenos, bueno, había un poco. Alfredo Barnechea era un buen entrevistador en los 80, buenísimo entrevistador, ¿no? Jaime Belli empezó muy bien como entrevistador, un poco más informal, pero de temas más triviales, pero cuando era de temas políticos era muy buen entrevistador. Hildebrand es magistral, te induce a responder lo que él quiere que respondas, pero de una manera pues inteligente, no está las patadazas, pues no, esta va pon y te da, no, esa no es manera. Ya desde ahí descalificas tu trabajo, ¿no? Pero sigamos. No, a ver, déjame terminar. Sí, Es una peruana, en primer lugar, nacida en el país y ha tenido una postura, un planteamiento, ¿no es cierto?, en el proceso de nuestro país, como mucha gente. Entonces, eso es concreto. Ahora, esos planteamientos que ella ha tenido, esa postura que ha tenido, es cuestionable. Eso el Perú, muchos sectores cuestionan, muchos sectores, ¿no es cierto?, dicen que esto no debió ser, y otros sectores dicen, realmente ha habido un abuso, otros dicen, sí, yo no tengo nada que ver. O sea, hay diferentes, escucha, perdón. Bueno, sí, son respuestas, a lo largo del video lo que uno, o de estos minutos en el que habla respecto de lo que él como define el terrorismo, sí pues trata de manera, que no significa delito, para empezar, trata de manera, ¿no? No te lo dice directo, porque no puede caer en el juego, o sea, no puede caer en el juego de estos periodistas que quieren que digas, es el clásico, es como y es bastante limitado, ¿no? ¿Usted está de acuerdo con el chavismo? ¿Usted cree que es una dictadura Venezuela? ¿Va a aplicar el castrismo? Defina terrorismo, esto es terrorismo, esto no es terrorismo, esto es tal. No. Eh, en este tipo de problemas complejos hay que dar respuestas amplias y bastante precisas, ¿no? Que parezca ahí un oxímoron, pero no, sí.
hay que dar respuestas precisas. No es un simple sí o un simple no. No hay manera de que ese tipo de preguntas se responda con un sí o un no, dependiendo del sesgo que tengas. Pero sí, está siendo un poco largo lo que quiere aclarar. Más adelante se ve cómo es un poco más preciso en su definición, pero no se pueden dar respuestas cortas respecto a esta pregunta. Y la periodista lo induce a que lo haga. Déjame terminar. Corríjame, No, pero por favor. déjame terminar. No, pero Carolina. Edith Lagos, corríjame, dígame, Carolina, no está en lo cierto, usted está mintiendo. Corríjame, señor Guido Bellidos, si Edith Lagos no fue una sanguinaria dirigente de Sendero Luminoso. Corríjame, por favor, mira, si estoy mal, que Edith Lagos formó parte de los inicios de Sendero Luminoso. Corríjame. A ver, en primer lugar, ha sido una sanguinaria, yo no sabía que era una sanguinaria. En primer lugar, ¿no es cierto? Yo he visto... Bueno, cuando te dice es una sanguinaria, te está diciendo responde lo que yo quiero, ¿no? Y bueno, en esta parte él trata de decir, pues yo no sabía que era una sanguinaria, porque no se sabe quién fue qué, habría que recurrir a la documentación y todo, ¿no? Fue una respuesta para salir del paso, para ganar tiempo, para desacreditar la pregunta, ¿no? Sigamos. Visto en algunos documentos que ha sido una persona, ¿no es cierto?, que ha estado, ¿no es cierto?, en un momento de conflicto en el país, no ha que ha tomado una postura, ¿no es cierto? ¿Ya? Y ha estado vinculado, ¿no es cierto?, a Sendero Luminoso, ha estado vinculado en ese proceso del país, un proceso que no es como ahora, un proceso en la que existía una dominación, un maltrato a la gente tremendo, ¿no es cierto? Perdón, entonces, ¿sí me permite? ¿Ha estado vinculada a Sendero Luminoso? No, por eso, te estoy diciendo, no es que yo lo admita, no. Lo que está haciendo el Premier es dar un discurso, o sea, ese es el discurso de la segunda parte del senderismo cuando te dice que ellos en un momento tomaron las armas porque vieron que era el momento del uso de ellas y de la violencia para tomar el poder. O sea, fueron leninismo, maoísmo puro. Cuando él dice en ese momento era lo que se tenía que hacer, él está usando parte del discurso, no sé si por conocimiento, no sé si por empatía, no sé si por pertenencia, pero cuando uno hace un análisis y un estudio de Sendero Luminoso, es correcto, ellos siempre dicen eso, ¿no? De repente ha introducido en su discurso eso, pero es un discurso muy Movadef, en el que se dice, sí, en ese momento era lo que se requería, ahora ya no, y estamos en otro momento, ¿no? Hay que aclarar eso. Eso no significa pertenencia, eso no significa apología, eso es un análisis objetivo. Hay mucha literatura en la que se indica eso, ¿no? Sigamos. No es que yo lo admita, es una realidad. Correcto. Ya, en todo caso, ¿en los momentos que Sendero Luminoso era bueno? A ver, en un momento determinado en que el país estaba, ¿no es cierto?, en un desastre total, ¿no es cierto? Había un sector de peruanos tomando una postura y un sector de peruanos tomando otra postura. Una de ellas ya, pero yo te pregunto, Edith Lagos, ¿era peruano o no? Soy una periodista. Pero es que escúchame. Soy una periodista, Guido, ubíquese, por favor. Ya sé, pero... Me está diciendo, en un momento que Sendero Luminoso... Vamos, en esa parte la periodista, no sé, autodenominada, bueno, debe ser periodista, dice, yo soy la periodista y no respondo, ¿no? Esa postura, pues, ya sabemos, es una práctica poco profesional, ¿no? Porque el periodismo y el ejercer una entrevista no significa que vayas y digas, yo soy el que pregunta y tú respondes, ¿no? Sobre todo porque ella en el minuto 38 sí responde una pregunta que le hace. Entonces, vamos, ponte de acuerdo. ¿Vas a responder o no vas a responder? Y aquí obviamente está evidenciando que ella quiere llevar al congresista en ese momento, que para empezar, le habla de tú y siendo congresista. O sea, hay que entender y respetar las investiduras, ¿no? Pero bueno, hay periodistas y periodistas. Y lo que trata de hacer es, según ella, cancherearlo, manejar la situación y atarantarlo. No es una periodista que deja hablar, es una periodista que ataranta. Ese es su estilo. Uno lo ve y se da cuenta, esta es una que va y te ataranta. Esa no es forma de ser, pero es una forma, ¿no? Ellos deberían dejar de hacer esas prácticas
desagradables, ¿no? De esa forma de hacer periodismo, ¿no? Hay que ser confrontacional, pero con inteligencia, no a las patadas, ¿no? En un momento le dice fujimorista, y si se lo dice es porque sabe que lo es, ¿no? Era una opción. ¿Qué opción ¿Una era? opción? ¿No? ¿En qué momento dije una opción? Ahorita lo que No, 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 no. A ver, Edith Sí, efectivamente no dijo una opción, él dijo había dos posiciones. Dos posiciones no son opciones. Lago era miembro de Sendero Luminoso. ¿Cómo califica Sendero A ver, Luminoso? a ¿Qué ver. fue Sendero Luminoso? A ver, Creo que ahí trata él de hacer una definición bastante más precisa, creo. vamos a tomar una postura bastante clara. Lamentablemente, mira, un minuto, yo tengo una entrevista. ¿Qué fue espero que Sendero Luminoso? Ya, a ver, permítame. Mira, a mí me gustaría hacer una entrevista contigo y tocar este punto, pero no me gusta que sabiendo que nos falta un minuto, lances eso. Eso sí yo te lo digo con toda Para claridad. mí, si usted me dice que es Sendero Luminoso, te lo digo en 30 segundos. Sendero Luminoso son terroristas. A ver. Y es Ya, la periodista quiere llegar al simplismo. Sí, claro, Sendero Luminoso fue terrorismo, pero hay que, cuando tú estás haciendo una exposición periodística o una entrevista, tú tienes que informar, ¿no? No puedes sesgarte, ¿no? Y habría que dar una... No se puede decir en 30 segundos te lo digo, ¿no? Porque estás reduciendo eh, todo el proceso a una simple palabra, ¿no? Y es más complejo que eso. Sigamos. sanguinario y nos ha llevado Carolina, ¿qué es Sendero no, Luminoso? Carolina, 30 segundos, ¿me podría decir? Carolina, te digo que ya estás tomando una postura y solita estás yendo al otro lado, ¿Qué es ¿no es Sendero cierto? Luminoso ¿Sabes por qué? tercera vez? Parece, pensar que estoy delante, ¿no es cierto?, cuarta vez. de un fujimorista, Por cuarta pero vez. muy Dígame lo que rabioso, ¿no es quiera. cierto? Dígame lo que quiera, No, dígame lo te que estoy quiera. diciendo, Yo no lo estoy estoy terruqueando, ¿ah? pensando, Yo no lo estoy terruqueando. no, estás queriendo... Acá dice yo no lo estoy terruqueando, pero más adelante lo terruquea. Eso es una contradicción total, la chica esta. No me estás ofenda. queriendo, no te estoy ofendiendo, Por cuarta pero te vez estoy ya. queriendo decir. Victimización, falacia del espantapájaro, que es la ridiculización, la relativización, la satirización del argumento, ¿no? Eso es una falacia del espantapájaro. No hay argumento, mejor dicho. Ya, Por quinta vez. Hay una falacia. ¿Qué es Sendero Luminoso? Sendero Luminoso es un conjunto, en primer lugar, de peruanos que han tomado un camino, ¿no es cierto?, con quien discrepamos. Un camino que han tomado, que querían tomar el poder por la fuerza. Eso es Sendero ¿Es Luminoso. terrorismo o no? ¿Cómo? ¿Fue A ver, terrorismo en primer o no? lugar, han tenido acciones terroristas. Acciones terroristas. Y las acciones terroristas han tenido tanto las Fuerzas Armadas y Sendero. O sea, tienes que ser claro. ¿Sendero Luminoso es terrorismo No, o por eso te estoy no diciendo. No es. Son acciones terroristas. ¿Ellos son terroristas por eso, o no? Por eso. Depende cómo tengas, qué concepto tengas en la cabeza. Es que me estás diciendo... Vamos, Sendero Luminoso antes de tomar armas, o las armas, era una ideología política. Vamos a repetir, marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo. Tú pasas a ser terrorista cuando cometes actos de terror, ¿no? Podríamos decir, es un movimiento terrorista, claro que sí. Pero antes de tomar las armas no eran terroristas, tenían una ideología marcada, que claro, desde el principio ellos se declararon así y solo había que esperar, y es que ahí el Estado cometió, en su incompetencia de siempre, cometió el error de no estar advertidos. Si te están cantando con pintas, yo soy un movimiento marxista, leninista, maoísta, tienes que agarrar y ponerte las pilas, pues, ¿no? Y los dejaron avanzar, ¿no? Los dejaron avanzar y hay una parte en la que el congresista dice que el pueblo estuvo de acuerdo. Sí, el Sendero Luminoso tuvo un alcance de las 2/3 partes del país. Ojo, no fue poco. Había mucha gente que los apoyaba. Muchos peruanos equivocados, como dice el congresista, ahora premier, ¿no? Entonces es un proceso que hay que estudiarlo, no puedes ir de buenas a primeras y tirar ahí, pues no. Todos los movimientos subversivos en todos los países, en todo el mundo, tienen un trasfondo social. Menos los orientales, que tienen un trasfondo, pues ya sabemos, fundamentalista, ¿no?
Sigamos. Quien mata ha tomado la acción de matar, pero no es asesino. No. A ver, te estoy diciendo, porque, mira, si nosotros queremos Sendero hablar... Luminoso ha tenido acciones terroristas. Entonces, acciones Sendero terroristas. Luminoso no es terrorismo. En primer lugar, lo que tienes que tener es un caso. Mira, primero te ordenas bien, dices, a ver, un conjunto de peruanos, ¿no es cierto? Pueden ser acertados, equivocados, lo que fuera, pero un conjunto de personas y acá plantean un camino que mucha gente cuestiona, mucha gente que no está de acuerdo, y desde nuestro punto de vista, desde Perú Libre, está claro nuestra postura. Que ese camino... Le prometo que no tiene insistencia porque yo ya me rendí. No, ya te Sendero rendiste Luminoso porque... ha tomado acciones terroristas. Sendero Luminoso, ¿son terroristas? A ver, si toman una acción terrorista, te pregunto, ¿qué te estoy diciendo? Yo le estoy preguntando, No, ¿son pero ¿qué te terroristas, estoy diciendo? sí o no? No, pero ¿qué te estoy diciendo? Es que tú no puedes decir sí o no. ¿Qué te pasa? Necesito una respuesta precisa. No puedes, o sea, poner, o a no ser que tengas un libreto, ya te estoy respondiendo. Señor. Exacto. Lo que dice el congresista es, tienes un libreto, porque ella lo está llevando a que le responda lo que ella quiere. Lo que él está haciendo es ampliar el concepto. Y le está diciendo, sí, son terroristas. No, y no puede reducir todo al sí o no. Bueno, entonces, amigos, vamos a hacer rápidamente un análisis de lo que es el delito de apología, de quién fue Edith Lagos y de lo que significó el tuit. Y vamos a sacar una conclusión final, rápidamente, porque no puedo hacer videos tan extensos, si no se me aburren. Veamos. El delito de apología dice en el artículo 316 del Código Penal: el que públicamente exalta, justifica y enaltece un delito o la persona condenada por sentencia firme como autor o partícipe. Ese fue no sé en qué año se sacó. Se modificó en el año, durante el gobierno de PPK, me imagino que fue Fernando Zavala, sí, PPK, sí, debe haber sido que se vaya Zavala, estaba Luz Salgado, Rosa Bartra, toda esa gentita. Obviamente tiene un sesgo, tiene un cariz represor. Cuando se hace la modificación en ese gobierno, se agregan que tiene que considerarse, y se agravan las penas por si acaso, que tiene que considerarse también estas exaltaciones, estas justificaciones y enaltecimientos, tienen que justificarse, tienen que hacerse también en redes sociales y estas cosas, ¿no? Le dan un mayor alcance, ¿no? Para acercar el discurso. Obviamente sabemos que ellos, todo discurso de izquierda, lo quieren convertir en apología al terrorismo, ¿no? Pero bueno, si vamos a las definiciones, exaltar y enaltecer son lo mismo, básicamente. Sí, en el diccionario, en el traductor, perdón, en el Google simple. Justificar no lo vamos a tocar porque no hay ninguna justificación en las supuestas declaraciones y en el tuit del Premier. Dice exaltar, alabar a una persona o cosa resaltando mucho sus cualidades o méritos, ¿no? Pronombre indefinido, adverbio de cantidad, creo. No es de cantidad. Es un adverbio y mucho es, pues, se refiere a la intensidad, me imagino, ¿no? Mucho. Wow. Lo haces con mucha intensidad, ¿no? Que bueno, me imagino, no, puede ser muy bien usado por un buen abogado y decir con ese tecnicismo, ampá y me salvo, ¿no? Pero eso es lo que dice el exaltar, ¿no? Vamos a ver pues si en el tweet y en las declaraciones del Premier hay algún tipo de exaltación en el grado de mucho. Qué curioso que utilicen el término y hay un tecnicismo que los pueda salvar. ¿Quién fue Edith Lagos, no? Edith Lagos nació nació en Ayacucho el 7 de noviembre del 62, a los 17 años, se mudó a Lima para estudiar Derecho en la Universidad, sin embargo dejó la carrera universitaria en el 1980, a los 7 meses de iniciada la lucha armada senderista, fue capturada mientras transitaba en Huamaca, camino al concurso de baile por Navidad. Mira, como cualquier persona. Es que habían y no sabíamos. En fin.
Hasta ese momento se desconocía su rol dentro de la organización terrorista, pero pronto informó sobre su actividad y la lucha violenta en Ayacucho. Habría que ver en qué atentados específicamente la relacionaron, ¿no? Eso sí, habría que entrar a la investigación. Luego dice, después de su captura, Edith Lagos fue trasladada a Lima y luego retornó a Ayacucho para ser encarcelada en Huamanga. Durante su tiempo de encierro participó en tareas proselitistas junto a Carlota Tello, otra terrorista de Sendero Luminoso. En ese periodo también empezó a escribir poemas y reconocimientos de composiciones. Fue poeta. En marzo de 1982, después de que Sendero atacara la cárcel, Lagos Sáez huye con Carlota Tello y más de 70 reos. Y es abatida cuando tenía 20 años. Mire, esto es muy curioso. Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación señalan que su entierro fue multitudinario con más de 100.000 asistentes quienes pasearon el cuerpo por la Plaza de Armas. 10.000 asistentes, válgame Dios. Ya quisieran muchos políticos sin pena ni gloria ver haber tenido esa cantidad de asistentes en su entierro. Los 10.000 asistentes quienes pasearon su cuerpo a la plaza de Ayacucho y alrededor el cadáver de Lago llegó a Ayacucho en nombre de personaje cuya muerte precoz relativiza su criminalidad y pone en relieve su genérica rebeldía sin que importe mucho el color político. Sí, bueno, esa conclusión es relativa, ¿ya? Sí, claro, relativiza su terrorismo, no puede decir su genérica rebeldía. Eso es un eufemismo, pero en fin. Entonces, ¿qué podemos concluir? El delito es delito de apología, dice que tienes que exaltar. Y el concepto de exaltar es exaltar mucho las cualidades y éxitos. Y el que sea una poetisa, haya sido una poetisa, se le reconoce la calidad y la cualidad y el mérito de poetisa. Y qué más mérito que los 10.000 participantes en su entierro, ¿no? Pero, no sé, si hubiera puesto nuestro mejor homenaje, si se hubiera hecho una referencia al entierro en el que fueron 10.000, podría ser, eso sí, una exaltación a la persona terrorista que cometió delito de terrorismo, ¿no? Pero acá está hablando de la persona en sí y habla de las calidades de la persona, ¿no? Y probablemente por la fecha en que lo hizo ya ella dejó de ser terrorista, dejó de ser condenada, o sea, ya debe haber caducado su proceso, debe haber llegado a su vencimiento, a su maduración y ya no era sentenciada por terrorismo, sino una persona libre. Ahora habría que ver si muerta la persona también pierde el estatus, no lo sé. Creo que lo más cercano es que si en llegada una fecha después de su muerte, me imagino que corre el tiempo y uno dice, sí, mira, ya pasaron tanto, ya no se le puede, ¿no? Creo que por ahí ese tecnicismo puede salvar el tema. No como una salida para que se salve el premier, sino como un tecnicismo para pues que encaje con la realidad, porque realmente el Bellido no quiso hacer un acto de apología. Eso es muy, muy evidente, más que evidente, ¿no? O en todo caso hay falta de pruebas, porque un tuit no es una prueba, y ese tuit es corto y está haciendo un homenaje a la persona. Entonces, muy difícilmente creo que pueda prosperar eso. Esa es la conclusión a la que llego. Y vamos a ver en qué termina esto, ¿no? Vamos a ver en qué termina. Obviamente hay una carga ideológica acá, una pugna entre derecha e izquierda, y esta pelea va a seguir. Es un tuit muy pequeño y en las declaraciones que hace en el video definitivamente no hay apología por ningún lado y él está aclarando lo que dice. No se ve exaltación, enaltecimiento, no se ve nada, justificación menos. El hecho de decir fueron peruanos confundidos no es una justificación, o peruanos que se equivocaron, no es una justificación. Justificación es, bueno, dada la coyuntura, era comprensible que hicieran eso. No, eso es una justificación. Lo otro es personas confundidas, tratando de ser empático con las personas, ¿no? Bueno, amigos, vendremos en una pronta entrega próximamente. No se olviden de darle like, suscribirse, la campanita. Compartan todo lo que puedan este video para poder llegar cada vez a más personas y que mi canal siga creciendo.
Me despido y será hasta otra oportunidad. Chao.